El objetivo de la clase de hoy va a ser realizar un taller sobre la medida, pero también tratar de ver y de analizar la importancia, los riesgos, los problemas y los beneficios que se obtienen de las explotaciones mineras hoy en España. Vamos a entender cómo podemos obtener metales que nos van a servir, y lo vamos a poder hacer gracias a compuestos que se obtienen de forma natural en la naturaleza y de los cuales nosotros podemos extraer esos metales. ¿De acuerdo? Hay metales que se obtienen en la naturaleza de forma nativa. Eso significa como tales metales. Por ejemplo, el oro. El oro se obtiene en minas de oro, donde se obtiene oro puro. Pero otros metales, por ejemplo el plomo, por ejemplo el zinc, por ejemplo el mercurio, no suelen obtenerse en forma nativa, sino en formas de compuestos en los que se encuentran presentes esos metales. En España son muy importantes las minas de sulfuros, concretamente unos sulfuros muy especiales que se llaman piritas. El suroeste de la península ibérica cuenta con una gran tradición minera. Es verdad que esa tradición se ha ido perdiendo en los últimos años. Sin embargo, esa tradición destaca lo que se llama la faja pirítica ibérica. La faja pirítica ibérica se extiende desde Portugal hasta la provincia de Sevilla. Muy cerca de Sevilla, a 36 kilómetros de la ciudad, se encuentra un municipio llamado Aznalcóllar. Los yacimientos metálicos de este municipio han sido explotados desde la antigüedad. El complejo minero tiene unas 950 hectáreas de superficie y cuenta con unas reservas y recursos de alrededor de 80 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, de cobre, de zinc, de plata, de oro, etc. ¿Qué es la pirita? La pirita es un compuesto muy bonito, tiene color dorado, se puede obtener en forma cúbica con cristales muy perfectos, y la fórmula de la pirita es el FeS2. Este sulfuro, que si ustedes se fijan, el azufre que está a la derecha va a tener número de oxidación que sería -2, ¿verdad? 2 por -2 me daría que el número de oxidación del hierro es 4. Esto es falso. Es porque este compuesto no es estequiométrico, no sigue las normas de la estequiometría. Por eso es un compuesto complicado. La pirita, por lo tanto, es un compuesto raro. A lo mejor si yo les digo pirita no les suena de nada, pero por ahí se suele llamar la pirita como el oro de los tontos. ¿Saben por qué? La pirita se parece muchísimo al oro. Y la pirita es muy abundante en nuestro país, en España. Entonces, cuando la gente se encuentra un yacimiento de pirita, lo primero que piensa es que se ha encontrado un yacimiento de oro. Por tanto, se llama el oro de los tontos. ¿Por qué? No porque sean tontos, sino porque hace que la persona que la encuentre se crea que directamente ha encontrado oro. La composición media de la mina de Aznalcóllar está un 83% de pirita, la mayor cantidad, la esfalerita un 5,4%. La esfalerita es el sulfuro de zinc
Este sí es un compuesto normal. El azufre actúa con número de oxidación -2 y el 5 más 2. -2 más 2, 0, es neutro. Luego tenemos la galena, que es el sulfuro de plomo. También sulfuro de plomo 2. El azufre, como siempre, perdón. Bueno, lo que les decía es que la galena es el sulfuro de plomo. En ella, el azufre actúa con número de oxidación -2 y el plomo con número de oxidación +2. Este sería el sulfuro de plomo 2, o lo que es lo mismo, el monosulfuro de plomo. Recuerden que hay que poner el mono porque el plomo tiene dos números de oxidación, +2 y +4. Luego tenemos otros compuestos que son sulfuros más complicados de cobre y de hierro, que es la calcopirita, y de hierro y de arsénico, que es la arsenopirita. La región de Aznalcóllar tiene un río y un pequeño afluente. El afluente, creo recordar que se llama Agrio, y el río Guadaimar, parece. Esta es la escena del río Guadaimar cuando todo iba bien, pero hubo un problema. Se cumplen 22 años de la catástrofe de Aznalcóllar. Fíjense si comparamos la escena de la campiña fluvial que vimos en la escena anterior con esta. Miren, todo negro. ¿Por qué? Porque esta balsa, esto es un muro de contención, y esto era una serie pues de residuos de la mina. Los minerales, una vez se extraen, pues queda pues unos lodos, una especie de barro, donde hay restos pues de sulfuros de esos metales. Y eso está protegido con un muro de contención muy poderoso. Bueno, pues ese muro se rompió y todo el efluente de barros, de lodos contaminados invadió todo ese espacio. El 25 de abril se produce la rotura de la presa. Como resultado aparece ese gran vertido de agua ácida y lodos muy tóxicos, conteniendo altas concentraciones de metales pesados, especialmente plomo, especialmente arsénico, mercurio, etc. Miren, este es el río Agrio, este chiquitito que hay por aquí. Este es el río Guadiamar, y aquí tenemos la explotación minera. Este rectángulo es la explotación minera. Aquí tenemos esa balsa de lodo, ¿verdad?, que les dije, y aquí hay una presa para evitar que esos lodos pues pasen al río Agrio, que viene por aquí, y esta balsa, esta presa se rompió justamente en este sitio, más o menos por aquí. El vertido fue de 4,5 hectómetros cúbicos. Se desbordó sobre las riberas de ambos ríos, el Agrio y el Guadiamar, a lo largo de 40 kilómetros para esos barros y 10 kilómetros para las aguas. Los lodos, gracias a Dios, no llegaron al Parque Natural de Doñana, pero las aguas sí invadieron la región externa del Parque de Doñana y desembocaron, ahora sí, en el río Guadalquivir, cerca del área del coto de Doñana. Y después desembocaron ya, eso sí, con una contaminación mucho menor, en el Océano Atlántico, en Sanlúcar de Barrameda. La prensa, en aquel tiempo,
se hacía eco de la tragedia. Bueno, este artículo es más actual y se hace eco de la tragedia de esta forma. Aquel sábado de hace 22 años, el paisaje se tiñó de negro. Un vertido de lodos tóxicos en el parque de Doñana, causado por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, provocó que todo lo que alcanzaba la vista adquiriera esa tonalidad. Solo el verdor de las copas de los árboles y el color de las naranjas daban pinceladas distintas sobre la marea negra que había sepultado hasta la saturación la campiña del Guadiamar. Los elementos más contaminantes, los metales más contaminantes pesados son el plomo, el mercurio y el arsénico. Estos son los metales más peligrosos que se producen en nuestro país. El plomo produce una enfermedad que se llama saturnismo. Miren, antiguamente, y cuando hablo de antiguamente no hace tanto tiempo, estoy hablando de hace 20, 25 años, las tuberías de todas las casas eran de plomo. Si alguno tiene una casa muy antigua, probablemente hayan tenido que cambiar las tuberías. Las tuberías ahora son de un material plástico que se llama Terrain. ¿Por qué? Porque antes eran de plomo. El plomo es un metal muy estable, pero el problema es que el plomo, en contacto con el agua, parte del plomo, muy poquito, se va disolviendo y el plomo no tiene ni gusto, no tiene sabor, ni tampoco le da un color especial. Entonces se producía una enfermedad llamada saturnismo. El nombre de saturnismo, ¿le suena a alguien Saturno? Por ejemplo, el plomo, cuando nosotros lo ingerimos, por ejemplo, bebiendo agua que está contaminada por plomo, lo que hacen los enzimas son proteínas que tenemos en nuestro organismo para hacer que las reacciones, por ejemplo, el obtener, el catabolizar los alimentos, cuando los ingerimos, romperlos y obtener pues lo que necesitamos nosotros para nuestra vida de esos alimentos, pues se hagan más rápido. Pues el plomo se metaboliza como sulfuro de plomo. Ese sulfuro de plomo va a ser un problema porque va a producir daños neurotóxicos. Esos daños pueden llegar a afectar al cerebro y cuando llegan al cerebro la enfermedad es irreversible y produce la muerte. Muchos famosos padecieron esta enfermedad. ¿Les suena a Beethoven? Pues Beethoven sufrió, creemos, el saturnismo. Ustedes no sé si saben que Beethoven era sordo. Esa sordera se la produjo el saturnismo. Goya también tuvo otra dolencia que también le dejó sordo y también fue por el saturnismo. Otro pintor muy importante, italiano, Caravaggio, padeció también esta profesión. ¿Por qué los artistas, especialmente los pintores, tenían el saturnismo? Porque las pinturas estaban hechas a base de compuestos de plomo. Entonces, muchas veces ellos pues tocaban esas pinturas, con las manos al pintar se mojaban de plomo y ese plomo se absorbía por la piel y provocaba el saturnismo. En la antigua Roma también el saturnismo fue un problema muy grande. ¿Por qué? Porque los cubiertos que empleaban los romanos y los platos estaban recubiertos de plomo. Con lo cual, en la antigua Roma los dolores de cabeza eran muy frecuentes y la enfermedad era muy frecuente. Incluso llegaban a causar la locura. El emperador Calígula sufrió de una especie de locura que muy probablemente
pudo producirse por esta enfermedad. La intoxicación crónica de plomo es habitual y comienza con estreñimiento, sabor metálico, palidez y dolores de estómago. Luego tenemos el mercurio. El mercurio produce una enfermedad también importante, llamada hidrargiria. El mercurio normalmente tiene números de oxidación +1 y +2. El principal problema está en los compuestos orgánicos que producen lo que se llama metilmercurio. El metilmercurio tiene un problema y es que las fábricas producen mercurio o sulfuro de mercurio, lo vierten al agua de los ríos o del mar, ese metilmercurio llega al plancton, del plancton se alimentan los peces pequeños son el alimento de los peces grandes, en especial los atunes, los peces espada, etc. Y los peces grandes nos sirven de alimento al hombre. Con lo cual, el mercurio va a llegar al hombre. ¿Qué problema tiene el mercurio? Pues el mercurio produce lesiones en el tejido nervioso y en los riñones, menos frecuentemente en los pulmones, y da lugar a manifestaciones, enfermedades, a veces muy graves. Por eso es importante, sobre todo cuando el pescado viene de cuencas mineras o de lugares, por ejemplo Japón, con las aguas muy contaminadas, tener cuidado con los pescados que nosotros compramos, especialmente con los peces grandes, el atún, el pez espada, en general los túnidos. ¿Por qué? Porque en la cabeza de esos peces se suele acumular mercurio en forma de metilmercurio. Por eso, saben que las cabezas de los peces se usan para hacer sopas de pescado y cosas de esas. Por eso es importante, cuando tengamos dudas, no consumir las cabezas, porque es donde más mercurio hay. Por último, nos encontramos al arsénico. Yo diría que el arsénico es el veneno más conocido por el ser humano, porque ha sido el veneno más usado para matar gente. El asunto es que el arsénico no dejaba rastro antiguamente. ¿Por qué? Porque no tiene sabor. Entonces una persona ingería arsénico y, a diferencia del cianuro, que tiene un sabor a almendras amargas, el arsénico no tiene sabor. Presenta un ligero olor a ajo, pero que es un olor normal de las comidas. Y no solo eso, sino que los síntomas que da la enfermedad, que es la arsenicosis, esos símbolos que da la arsenicosis son compatibles con cualquier problema estomacal. ¿De acuerdo? Nos dan dolores gastrointestinales, dolores de barriga, que en general la gente no le da importancia porque puede parecer que nos cayó mal la comida, que fue pesada, etc. Sin embargo, el arsénico es un metal muy tóxico. Hoy en día ya no se puede envenenar a la gente con arsénico, porque hoy se hacen análisis cuando los médicos legales, los forenses, analizan las vísceras y ahí se va a presentar el arsénico, con lo cual ya sabemos que la muerte ha sido por un envenenamiento de arsénico. El arsénico tiene dos valencias.
la más 3 y la más 5. Pues bien, la más tóxica es la más 3. La más 5 es menos tóxica. Por ejemplo, este compuesto, que se llama hidruro de arsénico o hidruro de arsénico 3, el hidrógeno, número de oxidación más 1, el arsénico más 3, hidruro de arsénico 3, trihidruro de arsénico, y tiene un nombre propio que es el arsano. Este es uno de los gases más tóxicos del arsénico y es tan tóxico que produce la muerte por inhalación, produciendo síntomas gastrointestinales, alteraciones cardiovasculares y neurológicas. No sé si habrán oído que dentro de unos años se van a prohibir los vehículos que consuman combustibles fósiles, por ejemplo gasolina, y se quiere optar por vehículos, se quiere evitar los vehículos que consuman gasolina. ¿Por qué? Porque el quemar hidrocarburos produce este compuesto, el dióxido de carbono, óxido de carbono 4, el CO2, el oxígeno menos 2, el carbono más 4. Este compuesto es el gas principal que produce el sobrecalentamiento de la superficie terrestre, lo que se conoce con el nombre de efecto invernadero. Esto produce muchísimos problemas que ya estamos sintiendo, como estos veranos con tantas olas de calor que estamos teniendo. ¿Cuál es la forma de evitar el calentamiento global? Pues una de ellas, eliminar o reducir el dióxido de carbono. Y para ello no podemos tener vehículos que quemen hidrocarburos, porque cuando yo quemo un hidrocarburo, obtengo dióxido de carbono. Un hidrocarburo más oxígeno da dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces necesito vehículos que obtengan la energía de otra forma. Una alternativa son los vehículos eléctricos. Hoy en día hay vehículos eléctricos y muchos de ellos también son mixtos. Esto ha dado lugar a una fuerte industria de baterías. Europa pretende ser en el año 2030 líder mundial en capacidad renovable, porque van a prohibir la venta de vehículos de combustibles fósiles. Si consigue tener una fuerte industria de baterías, será muy beneficioso para la economía. Es decir, se va a transformar la movilidad y el transporte para un futuro energético más sostenible, reducir las emisiones de dióxido de carbono y hacer que los vehículos eléctricos sean cada vez más utilizados. Pero claro, si nosotros no podemos hacer baterías para esos vehículos y las tenemos que comprar de otros países, pues vamos a perder mucho económicamente. Por eso, Europa quiere tener su propia industria de baterías. Esto va a requerir materiales como el cobalto, que actualmente se extrae especialmente de la República Democrática del Congo, que tiene muchísimos conflictos, y se procesa en China. Sin embargo, fíjense que la demanda mundial de cobalto superará la producción anual en el 2025. La Unión Europea debería de promover la producción de cobalto. Pues ¿saben la buena noticia? España es uno o puede ser uno de los mayores productores de cobalto del mundo. España se encuentra dentro de es el octavo productor del mundo de carbón, el tercero de cobre,
uno de los 4 únicos productores de níquel. Las baterías de sus móviles, de sus ordenadores, son de ion litio y de níquel cadmio. Y España es uno de los 4 únicos productores de níquel, el tercero de cobre. Y así sucesivamente. Fíjense que Europa, lo importante es que según un informe de Wood Mackenzie Power and Renewables, una de las grandes eléctricas, en España actualmente la compañía Siemens, ¿les suena? Una compañía alemana, está invirtiendo para un sistema batería de vanadio. Esto puede ser un futuro a corto y medio plazo en la industria española que nos coloque en los principales puestos del mundo. Y todo esto necesita metales pesados: hierro, cobalto, plomo, mercurio. ¿De acuerdo? Vamos a resolver los ejercicios que nos quedan. Decíamos que los aguas y los lodos ocuparon 4.600 hectáreas. Y dice que este número es difícil de visualizar. Dice que una hectárea es un hectómetro cuadrado. Y me dice que cuántos campos de fútbol equivale esto. Y cada campo de fútbol es 7.704 metros cuadrados. Voy a pasar los hectómetros cuadrados a metros cuadrados. Aquí pongo el hectómetro cuadrado para que se pueda simplificar y arriba el metro cuadrado. Es mayor el hectómetro, pongo un 1, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado. Y las unidades cuadradas van de 100 en 100. Luego sería 10.000 metros cuadrados. Bien, luego si yo multiplico 4.600 por 10.000, obtengo el número de metros cuadrados, que sería 4.600 y le añado los 4 ceros. ¿De acuerdo? Y ahora, esto sería en metros cuadrados. Yo sé que un estadio tiene 7.704 metros cuadrados. Si yo divido, quedaría 5.971 estadios de fútbol son los que ocuparon todos esos vertidos. Bien, me dice que tenemos 6 millones de metros cúbicos, 6 por 10 elevado a 6 metros cúbicos, y me da el volumen de una piscina en litros. Voy a pasar a litros. Yo sé que un metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos, porque las unidades cúbicas van de 1.000 en 1.000. Y un decímetro cúbico equivale a un litro, ¿no? Y ahora, si yo lo quiero pasar a kilolitros, pues tenemos que 1.000 litros es un kilolitro. Si se fijan, 1.000 y 1.000 se simplifican y yo tengo 6 por 10 elevado a 6 kilolitros. Y una piscina son 2.500 kilolitros. Si ustedes multiplican 6 por 10 elevado a 6, 6 millones, y dividen por 2.500, obtengo ¿cuántas piscinas? 2.400 piscinas olímpicas equivalen los lodos y tierras contaminadas. Mayor contaminación, se decidieron retirar los peces muertos. 30,4 toneladas. Una tonelada son 1.000 kilos. Y yo quiero pasar de kilos a hectogramos. Un kilo son 10 hectogramos. Un kilogramo, 10 hectogramos. Si yo multiplico 30,4 por 1.000 y por 10, obtengo 304.000 hectogramos, o lo que es lo mismo, 3,04 por 10 elevado a 5 hectogramos. Bien,
Si recorre 25 kilómetros en 6 horas, lo paso a metros por segundo y obtengo 1,16 metros por segundo. Me dice, la elevada densidad de los lodos hizo que estos se acumularan en los 500 metros más próximos a la balsa. Y la densidad, 2.700 gramos por litro. Y me dice que la exprese en el sistema internacional. La unidad de masa del sistema internacional es el kilogramo. Y 1 kilogramo son 1.000 gramos. 1 litro es 1 decímetro cúbico, pero la unidad de volumen del sistema internacional no es el litro, ni el decímetro cúbico, sino el metro cúbico. ¿De acuerdo? Luego, 1 metro cúbico son 1.000 decímetros cúbicos. Luego me da exactamente igual, 2.700 kilogramos por metro cúbico. Finalmente, aquí tienen el ciclo de cualquier metal pesado. Se produce en las minas, eso se vierte y llega al agua, lo coge el plancton alimenta a los peces pequeños a los grandes, y los peces grandes nos los comemos nosotros. Por lo tanto, todos los caminos conducen a que el hombre va a ser el que se va a comer todo esto. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión. No sé si